noches. Bienvenidos a una nueva edición de Ahora con Oscar Aza. Como prometimos ayer, como prometimos anoche, tendremos con nosotros esta noche al locutor cubano Junior Morales para profundizar en su odisea contra el régimen de la isla. También respecto a Cuba, nos hablará el ex agente de la DEA, Jim Shedd, sobre el tema del narcotráfico y el último libro, el más reciente libro de Carlos Leder Rivas. Entre tanto, en Nueva York, Donald Trump nuevamente se enfrentó a un escandaloso juicio por difamación y el presidente argentino Javier Milei llegó a Suiza, donde dio un apasionado discurso en la cumbre de Davos en favor del capitalismo y arremetió contra el socialismo. Estos son nuestros temas principales de esta noche. Siga con nosotros. Ahora, con Oscar Aza. Bueno, como habíamos prometido anoche, continuamos con la presencia aquí del locutor Junior Morales, a quien agradecemos que haya regresado al programa para continuar con su inconclusa odisea, como lo narraba anoche. Junior, bienvenido nuevamente, es un placer tenerte en el programa. Mucho gusto, buenas noches para todos los televidentes. Cuéntanos cómo fue ese proceso donde te censuraron, no hay otra palabra, en la televisión nacional, siendo tú la voz principal allí, y realmente, ¿cómo te sentías cuando había personajes dentro de esa mesa redonda como Taladrid y Randy Alonso, que eran agentes de la DGI cubana, agentes del Ministerio de Interior cubano, una especie de policías de los medios de comunicación? ¿Cómo te sentías tú en ese ambiente? ¿Y cómo era ese ambiente para ti? Ese ambiente es rígido, esquemático, está todo controlado. Ya sabe que las informaciones bajan por la canalita, por la canal del Consejo de Estado, Partido Comunista de Cuba. Ya mencionaba ayer que en Cuba no hay socialismo ni comunismo, es toda una dictadura, un régimen. Pero cualquier error, cualquier cosa, aquello se llena de seguridad del Estado, todo está muy controlado allí y tú sientes la presión, porque todo responde a algo estatal, una política editorial, como ellos le dicen, y hay que respetar eso y de ahí no te puedes salir. Por ejemplo, yo recibo todas las noticias de mi equipo de producción, discutimos desde la mañana en un conference call, como se conoce aquí, una llamada telefónica temprano, porque estoy en la radio 4 horas, como tú sabes, y 1 hora aquí. Sí. Y entonces hemos creado una especie de rueda. Ahora bien, aquí hay libertad total de ellos dar su opinión, de coordinar cómo vamos a hacer esto desde el punto de vista de producción, las imágenes, etcétera. ¿Cómo es en Cuba? ¿Te ordenan lo que debes decir y te dan clasificadas las noticias como se deben dar? En Cuba es un libreto fijo. En Cuba no hay derecho a réplica y no hay derecho a argumentar, contradecir, estar en desacuerdo. ¿De dónde vienen los libretos tuyos cuando venían a la televisión nacional? Los libretos se confeccionan en el sistema informativo, todo viene de la Agencia de Información Nacional, pero todo viene ya controlado por la seguridad del Estado. Cada cosa que se lee, cada cosa que se escribe, que lo redactan los periodistas. En Cuba no se hace periodismo, en Cuba todo es una orden que tienes que cumplir. Lo que tienes que decir es lo que está ahí, incluso cuando son capaces de decir que Cuba se puede comparar a los países desarrollados en la rama alimenticia. Eso lo leí yo en una noticia. ¿Lo leíste tú? Lo leí en un noticiero de Radio Taíno. ¿Se dan noticias de, por ejemplo, de feminicidios, de suicidios en Cuba? No se dan noticias de feminicidios ni de violencia. Toda la violencia que está sufriendo Cuba no la va a ver en el Noticiero Nacional de Televisión. Cuba es un paraíso según ellos y el mundo se está acabando. El resto del mundo está mal, Cuba no. ¿Cuándo entras tú en conflicto y cuándo entras en desgracia? ¿Te acusaron de agente de la CIA? Sí, yo soy pagado por la CIA, vine aquí a cobrar retroactivo todo el dinero que me debe la CIA, después que yo denuncié tanto, ¿eh? Así que hay que ir creando ya con las conexiones, ¿no? Y entonces, bueno, yo protesté por la burla al pueblo. No es la primera vez que se burlan del pueblo con avestruz, tripas, gallinas decrépitas, todo esto de seguirle prometiendo que va a haber un cambio, que va a mejorar, que Cuba el próximo año va a estar mejor y pasan todos los años y sigue el desastre, ¿no? La destrucción. Cuba es una ruina total, un infierno del que acabo de escapar. Y entonces, verdaderamente tienes que lidiar con todo eso. Yo protesté por las tripas, las gallinas decrépitas, el ministro, aquel sobrino,
había hablado de la mesa redonda sobre ello. La promoción mía salió ese día y todo en el programa, y yo hice una publicación en Facebook hablando de que no se burlaran más del pueblo, que respetaran al pueblo cubano, que las tripas, las gallinas decrépitas, los restos, eso está en Google, se los comieran ellos. Cómanselo ustedes, basta ya de brindarle al pueblo el resto. ¿Dónde va a parar tanta carne? ¿A dónde va a parar tanta carne? Eso lo puse yo en la publicación. Al otro día me llama la productora y me dice, Junior, no vas a trabajar más en la mesa redonda. Tú tienes que responder a una política editorial y tú eres un locutor, una figura pública y no puedes hacer ese tipo de publicaciones. Ahí me quitaron ¿Cómo se llama la productora esa? Indira Andrés. Yo tengo la grabación, ella no sabe que yo la grabé. Yo tengo la grabación cuando ella me dice, te vamos a sacar de la mesa redonda, ya no vas a trabajar más en la mesa redonda. Yo traje todo eso desde Cuba, incluso la grabación de la doctora que habla sobre cómo fue mal atendida a mi mamá, que la dejaron morir, se la entregaron muerta prácticamente. ¿Tu madre murió de COVID? Ella estuvo en ese tiempo de caos, de colapso del COVID, pero fue desatendida totalmente. Ella fue recomendada, fíjate, por otra señora de la mesa redonda que me llama en un momento de desesperación, que yo hago una directa en Facebook. Para los que no son cubanos, ¿qué es una directa? La directa es cuando tú haces una publicación en Facebook de manera directa y tú denuncias algo o comentas algo. En ese caso yo estaba mostrando a mi mamá, esa directa yo la conservo también, hablando de que mi mamá estaba en pésimas condiciones en un policlínico y no había cama, y estaba desatendida, no tenía medicamentos, no tenía nada, ni siquiera el oxígeno que ella necesitaba. La ambulancia llegó tarde, pero esta señora se brinda para llevar a mi mamá hasta la dependiente de 10 de octubre, el salón de operaciones que habían creado ahí, organizado para tener a los pacientes ahí. Ya cuando logro hacer que encontraran una cama, yo dije, bueno, está recomendada por esta señora, ¿no? Pienso que tenga una buena atención. Ya no pude ver más a mi mamá. Pero la encuentro el penúltimo día antes de que falleciera con la misma bata de casa que ingresó. La bata de casa que yo le puse allá, antes de salir. Y es un choque muy fuerte para mí. Yo digo, esta mujer, a mi mamá no la bañaron, no la atendieron. Y la doctora me dio las quejas, me la entregaron sucia. No le pusieron el oxígeno necesario, ni siquiera los medicamentos que ella llevaba. Tuve que hacerle la intubación y ponerle otros medicamentos, pero ya me la entregaron sin pulmones, muerta prácticamente. Sucede todo eso de la publicación mía, me apartan de la programación en vivo, me quedé grabando desde la casa 2 programas musicales y carteleras, todo desde la casa. Con el pito del bocadito al lado, y me interrumpía la grabación. Así estaba grabando yo, sin condiciones. Qué horror. De 2020 hasta ahora, vetado en los medios de comunicación. Junior, la situación en Cuba, ¿qué tiempo tú le das para que eso colapse totalmente? Porque ya tiene 65 años, en medio de la más absoluta miseria. Ellos atacan cuando yo le digo al pueblo que se defienda, y sobre todo ahora mencionan que ya me fui. No, porque ahora lo hice del otro lado, pero yo te lo dije allí también. Y entonces ahora atacan con que eso no va a pasar más. Ya hubo un 11 de julio y ustedes no lo esperaban. Y fue de manera espontánea, natural, que ese pueblo salió. Ellos dicen que eso no va a pasar más. Que no se va a para repetir. ellos no va a pasar más, claro, crean un código penal infame amenazando a ese pueblo. Fíjate que ya ellos buscan todo el espacio posible para amenazar a ese pueblo. Ahora mismo Raúl, cuando sale y dice que se van a tomar medidas, que hay que resistir y que los militares lo van a defender. ¿Ya empezaste a trabajar aquí en los medios o todavía? Todavía. Bueno, eso viene pronto. Sería una buena bofetada, después de haberme quitado el micrófono. Pero esto está lleno de micrófonos aquí, por suerte. Sí. Qué bueno. Junior, vamos a mantener esta relación. Sabes que donde quieres que yo esté, tienes las puertas abiertas. Gracias. Un placer. ¿Ok? Gracias por venir. Al regresar, seguimos con Cuba, pero ahora con el tema del narcotráfico. Antes de la pausa, los dejamos con el conflicto de la violencia que se agudiza en Ecuador. Ahora con el asesinato del fiscal que estaba investigando los casos de corrupción y la toma del canal de televisión por parte de los narcotraficantes. El asesinato de un fiscal